Bueno, muchachos, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que corresponde a la prueba de declaración de terceros. En la sesión pasada habíamos visto quiénes tenían la obligación de ser testigos, quiénes no tenían esa obligación y que aún no teniendo la obligación, pues ya ven que hay unas personas a las cuales, eh, pues a pesar de no estar obligados, pues tampoco es que les esté prohibido poder rendir testimonio. Y también vimos las personas pues que tienen una serie de inhabilidades para poder rendir el testimonio. Qué hacer inclusive con las personas que en la medida que estén obligados a rendir el testimonio y hayan sido llamados a juicio, qué hacer con estas personas, cómo hacer para que ellas comparezcan al juzgado. Listo, porque ya sabemos pues que a las personas no les gusta hacer las cosas como por las buenas y la verdad es que el ciudadano de a pie, cada que se le llama a rendir testimonio, piensa que eso es un lío para ellos. Entonces, es difícil, es difícil. Muchas veces conseguir los testigos es complicado y también entendiendo que muchas veces los testigos no los tengo yo, que los testigos los tiene mi contraparte y pues en la medida que esos testigos no vayan, pues lo favorecen a él. Entonces, de alguna manera requiero que exista una, digamos, un acompañamiento por parte del juez para que esas situaciones se materialicen. De ahí, pues, ese poder de instrucción y de coerción que tiene el juez, pues, dado por su facultad jurisdiccional. Bueno, ahora, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver básicamente dos cosas y vamos a ver es la solicitud de la prueba testimonial y vamos a ver la práctica de la prueba testimonial. Eh, Vamos a hablar de la práctica de manera formal, no vamos a hablar de la práctica de manera técnica. Cuando yo digo de la práctica de manera técnica es que el día de hoy nosotros no nos vamos a concentrar en la formulación de interrogatorios, que técnicamente pues es el mecanismo mediante el cual se practica la prueba. Ya vamos a ver pues que es una prueba de alguna manera conjunta. Cuando digo conjunta es porque no solamente la practicas tú, sino que en principio la práctica es el juez. Vamos a ver es unas formalidades alrededor de la práctica que el código establece como, digamos, los parámetros. Ojo, en cuanto a la intervención del juez, los parámetros en cuanto a la intervención de las partes y la serie de preguntas que de plano se pueden realizar y cuáles no se pueden realizar. De ahí entonces empezamos nosotros a ver de manera inicial lo que corresponde a las objeciones en los interrogatorios. Listo. Muy bien. Siendo pues que no son las únicas objeciones que existen, pero vamos a empezar a identificarlas. Bueno, es importante que para esta clase pues tengan su código ahí abierto porque naturalmente pues vamos a echar mano pues de muchos elementos normativos. Entonces, con relación a la declaración de terceros, hablemos de la solicitud. Y bien la solicitud, pues como sea que nosotros la vayamos a traer, sea del demandante o del demandado, pues bien sabemos que las oportunidades con las que cuentan ambos para la solicitud de la prueba testimonial siempre va a radicar en sus respectivos escritos de demanda y de contestación. Sin embargo, ya vemos pues que existen unos términos excepcionales para la solicitud de esta prueba. Haciendo un recuento de cosas para ver la oportunidad de la solicitud probatoria, que esto es en general no solamente para la prueba testimonial, sino que también para los otros medios de prueba. Recuerden que en principio uno presenta una demanda. En la demanda, esta es la primera oportunidad que tiene el demandante para la solicitud de pruebas. Listo. Ahora, seguido de la demanda, habiéndose hecho el estudio de admisibilidad, se viene la contestación. En la contestación, en la contestación de la demanda es en donde el demandado va a tener su primera oportunidad. Y digo su primera oportunidad y sus segundas oportunidades van a estar condicionadas. Vamos a ver. Entonces,
El demandado, el demandante, primera oportunidad, demandado, primera oportunidad. Y recuerden que una vez se contesta la demanda y se formulan excepciones de mérito, entonces se corre un traslado de esas excepciones de mérito. Voy a recordarles, este traslado de las excepciones de mérito no es para que ustedes contesten la contestación de la demanda. Eso es un despropósito, no sirve para eso, no existe para eso, porque si no sería un proceso interminable. Uno contestando la contestación, después entonces una contestación de la contestación de la contestación, sería interminable el proceso. Entonces, ¿para qué es ese traslado? Ese traslado tiene la finalidad de aportar o solicitar pruebas que vayan dirigidas a controvertir esas excepciones que fueron formuladas por parte del demandado. Entonces, aquí tenemos la segunda oportunidad del demandante para pedir pruebas, para solicitar las pruebas. Ahora, se vendrá otra oportunidad excepcional y será si, vamos a ponerlo acá, y será si el demandante reforma la demanda. Si reforma la demanda, pues naturalmente uno de los parámetros de reforma de la demanda, recuerde que uno reforma la demanda cuando cambia las pretensiones, pero no las puede cambiar del todo. Cuando cambia los hechos, cuando cambia los sujetos procesales, pero no los puede cambiar del todo, y cuando adiciona o cambia los medios de prueba, ¿cierto? Diría que no practicar unos medios de prueba no constituye reforma, es porque igual dentro del proceso yo puedo desistir de ellos sin que constituya una reforma de la demanda. Más bien reforma es cuando yo adiciono los medios de prueba. Y aquí tendría pues entonces la tercera oportunidad del demandante. ¿Qué ocurriría? Que entonces, como hay reforma de la demanda, pues tiene que haber una contestación de reforma de la demanda. Y cuando hay contestación de reforma de la demanda, pues entonces aquí se viene la segunda oportunidad del demandado para poder solicitar pruebas. Listo, digamos que son los diferentes escenarios en los cuales podríamos hablar de una oportunidad para la solicitud de pruebas. Y por supuesto, la prueba testimonial tiene esta oportunidad. La prueba testimonial tiene que solicitarse dentro de estos términos de tiempo. Por fuera de ello, no tienes esa oportunidad, que acabe de descubrir un testigo. Bueno, voy a poner una otra situación que es real, es real. Muchos dicen que no, pero yo por experiencia le digo que sí, porque ya lo he hecho, ya me ha pasado, ya lo he practicado, ya me lo han decretado y así lo hemos vivido en juzgados, y es la prueba sobreviniente. ¿Qué es la prueba sobreviniente? La prueba sobreviniente es aquella que va dirigida a demostrar un hecho que ocurre con posterioridad a la presentación de la demanda y que con posterioridad yo no puedo ya ni reformular ni reformas de demanda, ni mucho menos. Voy a plantear un ejemplo. Suponga que una persona sufre un accidente de tránsito y cuando se presenta la demanda, pues la persona está con vida, ¿cierto? Con vida, con algunas disminuciones, digamos que de pronto esa persona no puede caminar, pues naturalmente cuando vas a presentar pruebas dirigidas a demostrar esos hechos, pues las pruebas que estás presentando básicamente son que la persona tiene una minusvalía, en fin, ¿cierto? Y naturalmente los perjuicios se van a cuantificar dependiendo de ese hecho que estás tratando de demostrar. Ahora, supongamos que se presenta la demanda, se contesta la demanda, ya puede que se haya fijado fecha y hora de audiencia, y resulta que en ese intervalo de tiempo la persona fallece. Cuénteme o dígame si es que ese hecho nuevo no va a llegar a afectar la decisión del juez, o ese hecho nuevo no va a llegar a generar una decisión diferente con relación a los perjuicios que yo estoy invocando. Pues naturalmente sí, pero hey, yo ya presenté demanda, ya se hicieron contestaciones, ya no puedo hacer reformas, ¿qué hago? Pues naturalmente ahí estamos en presencia de un hecho sobreviniente, y como es un hecho sobreviniente, yo ese hecho lo tengo que demostrar. Dice el código inclusive que el juez debe tener en cuenta, el juez debe tener en cuenta los hechos nuevos que hayan sido alegados aún antes de dictar sentencia. Es decir, que yo tengo hasta, ¿sabe qué? Tengo hasta los alegatos
de conclusión para poder llegar a este hecho y prueba sobreviniente. Entonces, hey, es totalmente viable, es posible. Es que lo que pasa es que los que normalmente han litigado solo civil, entonces dicen, no, eso no existe, la prueba sobreviviente solo existe en penal, porque en penal digamos que ha sido mucho más común, pero en civil también es posible. Lo que pasa es que no, nos da como dificultad esas figuras nuevas alrededor del Código General del Proceso. Pero entonces, aquí tenemos otra oportunidad excepcional. Ojo, prueba sobreviniente no es que yo apenas vine a descubrir la prueba. No, eso no es una prueba sobreviniente. La prueba sobreviniente recae sobre el hecho sobreviniente, es decir, un hecho que ocurre con posterioridad a la presentación de la demanda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya que estamos hablando de la solicitud, vimos pues entonces naturalmente la oportunidad para la solicitud de esa prueba. La pregunta es, ¿yo cómo solicito la prueba de declaración de terceros? Entonces nosotros vamos a ver las formalidades que establece el código y el artículo 212 del Código General me da esa respuesta. ¿Qué me dice el artículo 212 del Código General? Vamos a verlo. Me dice el artículo 212 de la siguiente manera. Petición de la prueba y limitación de testimonios. Cuando se pidan testimonios, deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde puedan ser citados los testigos y enunciarse concretamente los hechos objeto de prueba. El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientes esclarecidos los hechos materia de esa prueba mediante auto que no admite recurso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este punto? Tenemos básicamente que la solicitud de prueba tiene dos elementos. Vamos a llamarlo uno más formal y otro más sustancial. Me dice, elemento número uno, dice que yo tengo que indicar todos los datos en los cuales yo puedo ubicar a ese testigo. De ahí que tenga que decir nombre completo, identificación, siempre y cuando se conozca, porque no necesariamente se tiene que conocer, pero el nombre sí, pues porque si no, decime cómo vamos a llamar a un testigo. Su señoría, quiero llamar a un testigo que no sé cómo se llama, pero lo podemos ubicar en tal cargo. Eso es imposible, hay que decir, hay que identificar con el nombre del testigo. Identificación, aquí vamos a ponerle el número de teléfono. Vamos a ponerle, ojo, mire, verá que el código no dice la dirección de residencia. Dice, ojo, donde esté domiciliado. Y ustedes bien saben que el domicilio es la expresión de la ciudad en donde reside, pero no estamos diciendo que tiene que poner la dirección de la casa, ni del trabajo, ni mucho menos. Ahora, como todo se hace hoy de manera virtual, pues entonces se hace absolutamente indispensable que entonces se enuncie el correo electrónico al cual le pueden llegar las citaciones al testigo. Entonces acá tenemos el primer requisito, que es el requisito formal. Pregunta. ¿Será que si yo no enuncio alguno de esos elementos, será causal suficiente para que el juez no decrete ese testimonio? A mi parecer, no. Yo les voy a decir por qué no. Pues principalmente porque ninguna de estas cosas va a afectar, pues por lo menos el nombre sí es necesario, pero lo demás no, porque ninguna de esas cosas va a afectar el conocimiento que tiene el testigo. Pues eso ya es un tema de formalidad para la citación en caso tal de que se requiera una conducción policial. Pero esto es una situación que puede sanearse con posterioridad. Es decir, no, el decreto de esa prueba bajo esas circunstancias sin que se hayan enunciado estos elementos, primero no va a generar nulidad, no es una vulneración al debido proceso, ni muchísimo menos. Pero esta segunda circunstancia sí me parece a mí vital. Y esta segunda circunstancia es enunciar concretamente los hechos que son objeto de testimonio.
Oiga, ¿cuál es la práctica tradicional? Me parece feísima. La práctica tradicional en la que han incurrido los abogados es que siempre que van a llamar a un testigo dice, voy a llamar a Pedro Pérez para que declare de todos los hechos que conozca. Esa es su enunciación de los hechos, pues de los hechos concretos. ¿A ustedes les parece eso concreto? Pues ¿y yo qué voy a saber qué es lo que conoce? ¿Yo qué voy a saber qué es lo que conoce? Pues y yo no puedo adivinar. Entonces, ojo, se hace indispensable que se diga cuáles son los hechos que conoce el testigo que va a ir a rendir declaración. Por eso es que se debe denunciar específicamente los hechos. Ya vamos a ver un poco de esa técnica para la solicitud, que también me parece que lo están haciendo de forma inadecuada. Cuando digo de forma inadecuada es que genera, como aquí dice, enuncie los hechos concretamente y como tú escribes hechos numerados dentro de la demanda, entonces la gente o los abogados siempre están solicitando la prueba así. Entonces, Pedro Pérez va a ir a declarar sobre el hecho 1, 3, 5, 7 y 10. Uy, qué cosa tan maluca, qué cosa tan fea. Recuerde lo siguiente, cuando usted está haciendo una demanda y está escribiendo, usted no escribe para usted y no escribe para llenar requisitos. Si usted está escribiendo para llenar requisitos, merece perder esa demanda. ¿Por qué? Porque probablemente estás escribiendo de una manera con el cumplimiento de unas formalidades que no le va a facilitar al juez la navegación dentro de tu expediente. Recuerde que es que la demanda tiene que servir para eso. Tiene que ser una carta de navegación para el juez, para poder comprender y entender no solamente sus hechos, sino sus elementos de prueba. Ahora, los hechos, vea, los hechos formalmente, este hecho 1 y hecho 3 pueden estar hablando de lo mismo, así como el hecho 5 y el hecho 7 pueden estar hablando de lo mismo. Yo más fácil, ¿por qué no le enuncio al juez cuáles son los hechos fácticos? Hechos fácticos, no hechos numéricos. Hechos fácticos. Es decir, supongamos que estamos en ese caso de la responsabilidad médica de esta persona que acaba de fallecer y estamos hablando de perdón, no es una responsabilidad médica, es una responsabilidad por un accidente de tránsito. Esta persona falleció con ocasión del accidente de tránsito. Supongamos que, ojo, la persona que falleció, que era quien iba conduciendo un vehículo, iba con un pasajero. Y ese pasajero, pues naturalmente es un testigo. Entonces, decir, Pedro Pérez, Pedro Pérez va identificado de tal manera, bla, 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 va a venir a rendir testimonio sobre lo siguiente, sobre el accidente de tránsito, sobre el accidente de tránsito. Dos, sobre, qué sé yo, sobre mm, sobre o las consecuencias en la vida personal de la víctima con posterioridad al accidente. Entonces, si ven, yo ya estoy reduciéndolo a situaciones fácticas que van a ser muy fácil para el juez entender, ya sé para qué viene. ¿Cuál es la finalidad de esto? La verdad es que la finalidad de enunciar concretamente los hechos tiene dos fines. Uno para el juez y otro para la parte. Para el juez, ¿cuál va a ser? La finalidad del juez al identificar esto es poder calificar si la prueba, al momento de su decreto, la prueba es pertinente, conducente y útil. Punto. Porque esos son los elementos, ojo, esos son los elementos que el juez siempre califica cuando va a decretar una prueba. Ahora, para la parte, es decir, para la contraparte, para quien el testimonio va a ser ofrecido en contra, requiere de esto o de esta enunciación de hechos. ¿Para qué? Para poder preparar o realizar una correcta contradicción. Porque, ojo,
no se le exige al testigo que previo a su declaración tenga que hacer una narrativa de los hechos concretamente. No, aquí estoy enunciando los hechos de manera vaga y ya el testigo nos va digamos, a contar todo lo que ocurre alrededor de esos hechos. Pero yo como contraparte, si me van a llevar un testigo, yo no sé qué es lo que sabe el testigo, sino hasta el momento en el que se monta en el estrado, cosa contraria que ocurre con la parte, ¿cierto? Entonces, correcta contradicción, esto de alguna manera lo que va a generar es una materialización del debido proceso. Recuerde que las formalidades en el derecho procesal solamente tienen la justificación de existir si van dirigidas a esto, porque si una formalidad simplemente es una formalidad sin garantizar debidos procesos, entonces la verdad estamos en presencia de algo que en el derecho procesal se conoce como el exceso ritual manifiesto. Es decir, simplemente hacer formalidades o rituales porque sí. Supongamos una cosa bien bizarra, la cosa más bizarra del mundo en un interrogatorio, los abogados de vieja data, cuando, pues acostumbrados en su sistema escritural, como en el sistema escritural, uno le tenía que dictar la pregunta digamos, a quien asistía al juez en el interrogatorio. Entonces, por eso, para identificar cuando se estaba formulando una nueva pregunta, el abogado siempre decía, preguntado. Entonces, listo, preguntado. Ya la persona que estaba escribiendo sabía, va a formular una pregunta. Entonces, escribía en el papel, preguntado. Y esta formalidad que siempre me ha chocado tanto, manifiéstele al despacho, es cierto, sí o no, que su nombre es Raúl. Manifiéstele. Entonces, listo. Vean ese montón de formalidades. Ustedes imaginan que hoy en día en la oralidad yo no utilice todas esas muletillas y no utilice todos esos rigorismos y le pregunte de entrada al testigo, ¿su nombre es Raúl? ¿O cuál es su nombre? Pues porque es que su nombre es Raúl y eso ya tiene una sugestión. ¿Cuál es su nombre? ¿Cierto? Ustedes imaginan que el juez dijera, pregúntele de manera correcta. Y yo, ay carajo, ¿cómo es preguntarle de manera correcta? Con el formalismo de decirle, preguntado, manifiéstele al despacho. Si el juez me exigiera eso, ¿cuál es la finalidad que cumple eso? Oiga, ¿cuál es la finalidad dirigida a la protección y la garantía del debido proceso que eso tiene? No lo tiene en ningún lado. Por esa razón y con esa explicación es que yo les digo, muchachos, que este primer requisito que vemos acá, correspondiente a la ubicación del testigo, no vulnera el debido proceso. Más cuando quien solicita el testigo de entrada tiene la responsabilidad de tenerlo que llevar al juicio, al punto que nosotros vimos en la clase pasada que si el testigo no comparece, el juez prescindirá de él. Entonces es responsabilidad de quien llevarlo. Responsabilidad mía, responsabilidad mía. Pero este segundo requisito, si no se cumple, naturalmente, mire, verá toda la gran repercusión que tiene no cumplirlo. Y es, el juez no puede identificar si la prueba es pertinente, conducente y útil, y por otro lado, no me va a permitir a mí, contraparte, no quiero decir demandado, porque esta prueba se ofrece tanto para el demandante como para el demandado, a mi contraparte no me van a permitir poder generar una correcta contradicción porque yo no sé ese testigo de que va a ir a rendir testimonio. Porque, hey, vaya a ver, a mí me dicen, vea, es que voy a llevar un testigo de alguien que presenció el hecho. Y mi cliente me dijo, ¿sabe qué? Ese es un mentiroso, ese nunca estaba ahí, ese señor estaba en su casa. Entonces, claro, cuando yo tengo la oportunidad de poder eventualmente contradecir esa prueba de manera tal que pueda mostrar que está mintiendo, pues yo necesito saber sobre qué hechos son los que va a ir a mentir. Entonces, precisamente por eso se hace tan importante poder indicar esto. Entonces, ¿qué ocurre? Ojo pues, y es tan supremamente común. Si se tomaron la tarea, que ya les eché cantaleta en la clase pasada, si se tomaron la tarea de leer o de ver, perdón, no, eso no fue de la audiencia pasada, fue de la audiencia antepasada.
de la audiencia antepasada del laboral, en donde se negaron unos testimonios porque no se indicó cuáles eran los hechos concretos sobre los cuales se iba a declarar, ¿cierto? Entonces, ojo, el juez los niega, los niega. Sin embargo, hay unos jueces que no perciben eso y simplemente decretan la prueba. ¿Cuál sería su solución? Entonces, recuerde que ¿en qué momento se va a decretar la prueba? Listo, vamos para audiencia. Si estamos en civil, audiencia. Si estamos en civil, en la audiencia del 372, a menos de que sea una audiencia concentrada y la prueba se decreta antes. Pero ¿qué ocurre? En el decreto de pruebas, que es un auto, en el decreto de pruebas, el juez llega y dice, voy a decretar esta. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando usted identifica que se decreta una prueba testimonial, ojo, con la ausencia de esos requisitos, ¿cuál es la solución que usted tiene que brindar? Pues la solución es recurso. No hay de otra, recurso. Tiene que recurrir ese auto que decretó la prueba. ¿Por qué? Porque se decretó sin la formalidad, sin el elemento necesario para ese decreto. Ahora, van a pasar dos cosas. Que el juez llegue y le diga lo siguiente: no, para mí va a ser importante, bla, bla, bla. Porque pasa eso. Aun cuando uno le muestra el error al juez, uno le interpone el recurso. El problema de esta prueba, pues de este recurso, es que si yo recurro un auto que decreta una prueba, el único recurso que le es posible interponerle es el recurso de reposición. ¿Por qué no el de apelación? Aun cuando estemos en primera instancia. Muy simple. Vamos a ver. Se van a acordar de mí cuando les diga que el recurso de apelación en su gran mayoría, ahorita vamos a verlo en el artículo 321, el recurso de apelación en su gran mayoría es procedente frente a situaciones que le generan una negativa a alguna de las partes. Miremos, artículo 321. Dice, son apelables las sentencias en primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: el que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas. Entonces, mira qué cosa tan interesante. Aquí está diciendo, el juez le niega la reforma, niega la demanda, pues llamémoslo así, pero es el rechazo, o rechaza una contestación. Es muy raro que los jueces en civil rechacen contestaciones. De hecho, por allá terminan sacando autos que dicen, se da por no contestada. Ese se da por no contestada, es un rechazo. Pero entonces para mí eso a mí me lleva a pensar que el juez siempre tiene que sacar auto cuando se contesta una demanda. Dos, el que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros. El que niegue. Y miren el tercero, el que niegue el decreto o la práctica de una prueba. Ojo, ya de entrada te está diciendo, hay otro sentido en el que puede ser proferido ese auto, y es que hay un auto que no niega una prueba, sino que la decreta. La decreta. Entonces, el auto que decreta pruebas no es susceptible de apelación, pero sí es susceptible de reposición porque la ley no lo prohíbe expresamente. Entonces, vemos en estas circunstancias que, hombre, para quedamos nosotros de alguna manera atados de manos cuando el juez decreta la prueba testimonial sin el cumplimiento de esos requisitos. Yo le interpongo recurso y vuelvo e insisto, le va a ocurrir una de dos cosas. La primera es que el juez le hace caso a usted, le hace caso, y dice, sí, usted tiene toda la razón, abogada, entonces voy a negar esa prueba. Perfecto. Como mediante ese recurso se resolvió algo diferente y que naturalmente perjudica a la otra parte, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa otra parte va a tener la posibilidad de recurrir apelando. ¿Y por qué va a poder apelar? Pues porque ya hay un auto que niega el decreto de una prueba, ¿cierto? Listo, perfecto. Eso va a pasar.
Ahora, ese es el escenario bueno para usted, que está buscando que la prueba no se decrete. Pero ¿cuál es el segundo escenario? El segundo escenario es que el juez niega el recurso. Niega el recurso, es decir, que aún sin la existencia de esos elementos, entonces el juez dice, no importa, igual voy a decretar la prueba. Uy, me parecería absolutamente arbitrario. ¿Qué posibilidades tiene usted ahí? Ojo pues a la gran cantidad de posibilidades que tiene. Primera, naturalmente, a eso no le cabe una nulidad. Déjeme decirle que a eso no le cabe una nulidad. El artículo 133 del Código General del Proceso no establece nulidades al respecto. Es decir, si hay una nulidad correspondiente al tema de solicitud, decreto y práctica, pero, ojo, no es cuando el juez decreta mal la prueba o practica mal la prueba. La nulidad se establece es cuando el juez, ojo, omite la oportunidad para la solicitud, decreto o práctica. Y aquí claramente no hay una omisión al decreto, tanto que está resolviendo un recurso sobre el decreto de la prueba solicitada. ¿Qué posibilidades tiene entonces usted acá? Ojo pues que el código le abre a usted la puerta de par en par. ¿Por qué se la abre de par en par? Porque le dice, ojo, ya le dijo, el auto que decreta pruebas no es susceptible de recurso de apelación. Y usted acaba de interponer el recurso de reposición, único recurso ordinario que le cabe a esa providencia. El juez hace caso omiso a digamos, a ese reproche que usted le hace y él igual sigue digamos, en su decisión. Primera opción que usted tiene es, puede llegar a formular tutela contra providencia. Uf, claramente, porque ahí estamos en presencia de lo que en la técnica de la tutela contra providencia judicial corresponde a algo que es el error procedimental. ¿Qué es el error procedimental? A ver, la tutela contra providencia judicial es lo que se conoce como la casación constitucional y no es una tutela común y corriente. De hecho, existen unas causales que se han desarrollado a través de los años de forma jurisprudencial y aquí estamos en presencia de una que se llama el error procedimental. ¿A qué hace referencia el error procedimental? Uno, que el juez hace caso omiso a una disposición que está contenida dentro de la norma procesal para la aplicación de una figura o para la emisión de una decisión judicial. En este caso, la decisión judicial tenía que estar precedida de que la parte cumpliera con todos los requisitos necesarios para que se le pudiera decretar esa prueba, ¿cierto? Ahora, ¿cómo ata más usted ese argumento? Porque estás diciendo, a ver, la parte solicitó la prueba de manera incompleta, es decir, de manera incorrecta, y aún así el juez la decretó. Yo interpuse el recurso y el juez insiste en que la prueba se tiene que practicar. Ahora, como el juez está omitiendo una disposición del Código General, porque, hey, es que el juez no le está diciendo, ustedes ven ahí en el Código General que le diga al juez, aún a pesar de que no se cumplan esos requisitos, el juez podrá decretar la prueba. No. Eso no se lo dice el Código General. Ahora, si usted quiere fortalecer más ese argumento para cuando le toque hacer esa tutela, usted se va a pegar del artículo 164 del Código General. Recuerde que el artículo 164 dice que el juez en sus decisiones, ojo, las decisiones del juez tienen que estar fundamentadas, basadas en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. ¿De qué la regularidad? La regularidad no es solamente de la obtención de la prueba, la regularidad también es sobre la solicitud de la prueba, porque si una prueba ha sido solicitada de manera irregular, pues entonces no puede ser decretada. Y estamos viendo claramente que el requisito que no se está cumpliendo sí tiene una afectación sustancial sobre el debido proceso. Entonces, por eso, en esas circunstancias, te podrías ir con la tutela contra providencia judicial. Esa es una opción. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué pasa si están en audiencia concentrada? Carajo. Y si están en audiencia concentrada, ¿usted qué va a hacer? Pues la verdad va a ser un tanto difícil. Entonces, le voy a dar la segunda opción. No es tan conflictiva, no es tan conflictiva, pero esta opción existe. El, el juez le acaba de decir, voy a decretar esa prueba, ¿cierto?
Entonces, usted, sin tener que presentar tutela, el juez, ya esa providencia quedó en firme, pero usted, recuerde que los procesos no son camisas de fuerza, que usted no le puede pedir cosas al juez. Pida, que nadie se ha muerto por pedir. Usted llega y dice al juez, bueno, su señoría, usted dice que es indispensable, entonces yo le quiero decir, para nosotros es indispensable y en aras de garantizar el debido proceso, pues para nosotros poder formular una correcta contradicción, yo le solicitaría a usted, su señoría, entonces que invitemos a nuestra contraparte, pues a quien ha solicitado la prueba, que nos indique en este momento cuáles son los hechos concretos sobre los cuales va a rendir el testimonio. De esa manera, todos podremos identificar si esos hechos de los cuales va a rendir testimonio, si son pertinentes, la prueba si es pertinente, conducente y útil. Porque su señoría, si va a venir a declarar sobre una escritura pública, pues esa prueba es inconducente, ¿cierto? Entonces, ¿sabe qué? No he visto la primera vez que yo le haya pedido eso a un juez y el juez me haya dicho, no, no le vamos a pedir, porque ahí sí sería el atropello de los atropellos. ¿Cómo así? Primero, decretas una prueba sin esos requisitos. Segundo, te estoy diciendo que para garantizarme el debido proceso, entonces que por lo menos nos enuncie en este momento cuáles son los hechos concretos de los que va a venir a rendir testimonio y usted me dice que no. Entonces dígame yo cómo me defiendo, cómo voy a practicar de manera correcta esa prueba. Ahí sí, mejor dicho, después de esto le digo, váyase con la tutela, no hay de otra, así le toca presentarla después, no pasa nada, pero presente esa tutela. ¿Para qué le va a servir esa tutela? Pues esa tutela le va a servir para que en caso tal de que estén en segunda instancia, pues se pueda llegar a practicar inclusive en la segunda instancia, en fin, hay digamos que muchos efectos que se podrían generar de ahí. Que sí he visto normalmente que quien pide la prueba testimonial de la forma tradicional, que es sobre todos los hechos sobre todos los hechos que sean de su conocimiento, sabe que ese es el abogado que generalmente no sabe que sabe el testigo. No tiene ni idea. Es el abogado que normalmente antes de audiencia, 5 minutos antes, le pregunta, ¿usted qué sabe del caso? Entonces, por eso, cuando uno llega y formula esa solicitud diciéndole al juez, entonces que la contraparte nos diga cuáles son los hechos concretos, y el juez le dice, sí, por favor, díganos cuáles son los hechos concretos. ¿Sabe qué? Se pegan una enojada, una emberracada, porque dice, pero su señoría, yo ya dije sobre los... No, no, dijo que sobre los hechos que conozca. Yo no sé sobre cuáles hechos conoce. O hay otra fórmula que utilizan, sobre los hechos de la demanda. Entonces, ojo, dígame, abogado, ¿él conoce sobre todos los hechos de la demanda? El abogado dice que sí, y por allá dice, hombre, es imposible que conozca sobre todos los hechos de la demanda, eso es imposible. Ahora, entonces empiezan a emberracar y ahí van a empezar a enunciar los hechos, van a enunciar los hechos, va a rendir testimonio sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto. Ahora, ¿por qué es importante también enunciar los hechos? Porque, ojo, cuando se decreta la prueba se decreta para que rinda testimonio sobre esos hechos concretos, sobre esos hechos, no sobre otros diferentes. Porque si va a venir a rendir testimonio sobre otros hechos diferentes, ya no se le puede preguntar sobre eso. Eso hace la pregunta impertinente frente a la prueba. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya saben que cuando yo vaya a solicitar la prueba testimonial, identifico bien al testigo, vamos a evitarnos tener que tener problemas con los jueces y con nuestras contrapartes para evitar pues que nos saquen las pruebas. Entonces, uno, yo enuncio bien a mi testigo, y segundo, voy a indicar concretamente los hechos de los cuales va a ir a rendir testimonio. Listo, muy bien. Oiga, no se ponga a pelear porque es que si solicitan más la prueba y ya después usted peleando, pero es que esa prueba es importantísima para yo ganar el caso. Si era tan importante, ¿por qué no la pidió bien? Pídala bien, porque si no, es como venir a aportar un dictamen pericial mal, o es como venir a solicitar una inspección judicial sin indicarle al juez su imposibilidad para demostrar el hecho o sin indicar cuáles son los hechos concretos que también pretenden demostrar con la inspección judicial, y te la niegan y dicen, su señoría, esa inspección es importantísima para yo ganar el caso. Sí, pues puede ser muy importante, pero no nos dijiste es importante para demostrar qué. Y nosotros no somos adivinos y la verdad, ya perdiste la oportunidad.
ya perdiste la oportunidad. Recuerde, el derecho a igualdad dentro del proceso judicial corresponde, ojo, a que ambas partes tienen igualdad de oportunidades para poder formular sus casos, para poder contradecir. Pero ojo, el hecho de que tengas la oportunidad y la utilices mal, eso ya es problema tuyo. Eso es problema tuyo, eso no es problema ni de tu contraparte ni del juez. Listo, muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos el tema de la solicitud de prueba. Eso lo tienes que hacer con todos los testigos, con absolutamente todos los testigos, con todos. Ahora, ¿qué me parece a mí importante? No lo dice el código, pero me parece muy importante. Ahí está planteando como la fórmula básica cuando tú eres el que tiene el testigo. ¿Qué es lo que ocurre cuando el testigo lo tiene la contraparte? Es decir, que el testigo lo conoce la contraparte, que el testigo está en contacto con la contraparte o es un subordinado de la contraparte. A mí me parece importante que en la solicitud de prueba yo enuncie esa circunstancia. ¿Para qué? Para que el juez le pueda dar aplicación a lo siguiente. Ojo, le pueda dar aplicación a lo siguiente y es artículo 167 del Código General del Proceso. Y es, vamos a devolvernos, artículo 167 del Código General. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Listo, normal, no hay, ahí no está pasando nada. Pero resulta que el juez puede generar una inversión de carga de prueba o puede distribuir las cargas de las pruebas. Y distribuirlas es, yo naturalmente que estoy llevando un testigo, tengo el deber de tener que llevarlo para demostrar el hecho que estoy alegando. Pero yo le estoy diciendo al juez, señor juez, vea, él, la contraparte, tiene una cercanía con la prueba, tiene una posibilidad mucho más grande de poderla traer. Yo no tengo esa posibilidad. Entonces, por favor, su señoría, solicito que distribuya esta carga. Pues básicamente eso es lo que le estoy diciendo cuando le digo que él es el que tiene el contacto con la prueba. Distribuya esta carga para que él sea el que tenga que traer la prueba. ¿Para qué? Para que en caso tal de que, ojo, él no me traiga ese testigo, entonces la carga, digamos, el efecto negativo de no traer esa prueba lo tenga que sufrir él y no lo tenga que sufrir yo. ¿Ustedes imaginan que exista un único testigo? Ojo, y el testigo que muchos llaman, y listo, el testigo estrella. Y lo tiene mi contraparte, el que va a decir, yo no me voy a ir a llevar la información para que me claven a mí, ¿cierto? Entonces, claro, básicamente él no va a pedir esa prueba. La voy a pedir yo y voy a decir que él es el que la tiene que traer. Entonces, de ahí el segundo inciso del artículo 167, en donde dice, no obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, no deberá, podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentra la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Listo, perfecto. Entonces vieron pues que se hace necesario cuando yo cuando yo le vaya a solicitar un testimonio, que el testigo básicamente lo tiene mi contraparte, debo denunciarlo. Enúncielo. El juez no es adivino, como para usted apenas en la audiencia decirle, su señoría, es que el testigo lo tiene la contraparte. ¿Sabe qué? El juez le va a decir, ¿y por qué no nos dijiste eso antes? ¿Por qué no nos dijiste eso antes y a todo el mundo nos vas a tomar por sorpresa? Entonces, hey, hagas advertencia, listo. Vieron ustedes que en ese artículo 212, dice, vamos otra vez, qué pena aquí. Dice en el artículo 212 que el juez podrá limitar los testimonios. Muchas veces
¿Por qué limita los testimonios? Porque las pruebas se terminan convirtiendo en pruebas inútiles por repetitivas. ¿Cómo que inútiles por repetitivas? Sí, inciso segundo dice, el juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos en materia de prueba mediante auto que no admite recurso. Entonces, ¿qué es esto? Tú le solicitas al juez 5 testigos. Le solicitaste 5 testigos. Los 5 testigos van a ir a declarar el mismo hecho. Supongamos, van a ir a declarar el hecho de que ambos se conocieron en un restaurante. Listo, que el demandante y el demandado se conocieron en un restaurante. Entonces, el juez le decreta a usted los 5 testimonios. ¿Por qué? Se los decreta porque la prueba es pertinente, conducente y útil hasta ese momento. Y entonces llega el primer testigo y pasa a rendir declaración y dice, sí, ellos se conocieron en el restaurante. Perfecto. Segundo testigo. El segundo testigo dice, sí, ellos se conocieron en el restaurante. Perfecto. Vea, ¿sabe que después de ese segundo testigo, el juez va a llegar y le va a decir, abogado, todos los otros testigos nos van a venir a decir lo mismo? Sí, su señoría, nos van a venir a decir lo mismo. Entonces no se los voy a recibir, ya no le recibo más testimonios. Uy, su señoría, ¿pero por qué? Por una simple razón, porque los estoy limitando porque considero suficientemente esclarecido el hecho. Porque yo para qué ya necesito que los otros vengan a decirme lo mismo que ya escuché de estos otros dos. La prueba se convierte en repetitiva. Y cuando la prueba es repetitiva, la prueba se torna en inútil. Entonces el juez limita los testimonios. De ahí que mi consejo para usted en el orden de la práctica de las pruebas, porque el juez tiene esa posibilidad de limitarlos, es que usted llegue y haga lo siguiente. Siempre de los 100, porque es que mucha gente dentro de su estrategia llega y dice, me voy a reservar mi testigo estrella para el final. Carajo, limitaron el testimonio y me quedé sin el testigo estrella. Entonces, por eso siempre empiece con el testigo fuerte, empiece con el testigo estrella. ¿Para qué? Para que si de alguna manera a usted le van a limitar testimonios, pues entonces le limiten son los testimonios que no son tan buenos. Siempre empiece con los testimonios buenos. Oiga, y mire que cuando el juez toma esa decisión de limitarlos, entonces esa decisión no admite recurso. ¿Ante quién se queja usted? ¿Ante quién se queja usted ante esa decisión del juez? Entonces, pilas pues, ya saben que cuando vayan a practicar los testimonios, siempre arranquen con los testigos estrella. Muy bien. Entonces dice, artículo 213. Si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente. Nosotros en la sesión pasada vimos que existen varias clases de testigos, ¿cierto? Que existe el testigo directo, que existe el testigo técnico, que existe el testigo experto. ¿Ustedes vieron en algún punto de acá de la solicitud de prueba que el juez le exija, o más bien, que la ley exija que usted tenga que indicar que el testigo es técnico, que el testigo es experto o que el testigo es directo? No, no te lo pide en ningún lado. Ahora, como no lo pide, pues el juez no puede estar exigiendo más formalidades de las que la ley exige. No se puede, no se puede. Es decir, no le voy a decretar ese testigo técnico porque usted no me lo enunció como testigo técnico. Y yo, su señoría, pero es que la ley a mí no me exige eso, con todo respeto, a mí no me lo exige. Usted se da cuenta que el testigo es técnico, es durante la práctica. Entonces, digo o hago esta reflexión es porque usted se va a parar de los dos lados. En algún momento se va a parar en cualquiera de los dos lados. Vamos a hablar, lado número 1 es usted cuando solicita y lado número 2 a usted cuando la prueba se la traen en su contra. Número 1, ¿cuál es su argumento para que igual se le pueda practicar cualquier tipo de declaración de terceros, sea prueba del testigo directo, del testigo técnico o del testigo experto? Y es, su señoría, yo cumplí con los requisitos del artículo 212 y dije específicamente sobre qué hechos iba a venir a rendir testimonio, ¿cierto? El juez no le puede exigir otra cosa diferente. Sí, tiene toda la razón, abogado. Ahora, yo como contraparte, ¿qué es lo que haría para limitar ese testimonio? Diría, su señoría, pero es que vea, si me va a traer un testigo técnico, pues que por lo menos lo advierta para yo poder contradecirlo de manera correcta. Porque es que si me está diciendo que es un testigo técnico,
pues entonces no solamente yo le voy a preguntar sobre los hechos, sino que le tengo que preguntar sobre su técnica, sobre su ciencia, sobre el arte que conoce. Y como apenas me está tomando por sorpresa, ¿yo cómo hago para preparar bien ese testimonio? El güey le tiene que decir, sí, tiene toda la razón. Bajo esas circunstancias, pues ¿cuál sería la más salomónica? Sería, listo, vamos a aplazar la audiencia, abogado, prepare entonces su testimonio y ya sabe, abogado de la parte solicitante. ¿Qué le recomendaría yo a usted? Acuérdese que esto no se trata de tomar a la gente por sorpresa. Yo le diría a usted que vaya un poco más allá. Vaya un poco más allá en la solicitud de las pruebas. Y enuncie si es un testigo directo. Ahora, eso también le va a ayudar a usted en algo. Cuando usted dice testigo directo, te obliga a ti a tener que indagar sobre el conocimiento que tiene el testigo para saber si es un testigo directo o es un testigo de referencia o es un testigo de oída, ¿cierto? Entonces, que enuncies que es un testigo directo y ya sabes, pues, que simplemente tienes que decir los hechos de los que cuál va a rendir testimonio. Que enuncies si es un testigo técnico y entonces, además de los hechos concretamente que va a ir a rendir testimonio, vas a decir, y la técnica de este testigo es que él es ingeniero civil de la Universidad de Antioquia. Listo, perfecto. Ahí ya dijiste que es testigo técnico. Así como cuando vas a decir testigo experto, vas a decir los hechos concretos. Acuérdese que el testigo experto básicamente no declara sobre hechos concretos, sino que declara sobre ciencias concretas. Entonces, va a declarar sobre la caída de edificios, va a declarar sobre, qué sé yo, eventos sísmicos, listo, en fin. Y le tengo que poner acá, y el testigo es experto en X arte o en X ciencia, listo. Ya con eso al juez le va a quedar muy difícil negarte la prueba, le va a quedar muy difícil a la contraparte poder decir eventualmente, no, es que yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? Eso estaba ahí, clarísimo, estaba en la prueba, clarísimo, clarísimo, en la solicitud de prueba. Entonces, se lo recomiendo, recuerden algo, esto no son las películas, en donde ustedes ven las películas, su señoría, me saco el testigo sorpresa. No, 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 aquí no existe tal cosa como el testigo sorpresa. Una cosa fundamenta el debido proceso y es la posibilidad de la contradicción. Yo solamente puedo generar correctas contradicciones en la medida que tengo conocimiento concreto de dos cosas. Uno, de los hechos de los que se me acusa y dos, de los elementos de prueba que se tienen en mi contra para esa acusación. Si yo no conozco los elementos de prueba, de alguna manera eso también impide mi correcta contradicción. Porque una de las formas de contradicción, recuerden, es que yo me pueda allanar, que yo pueda inclusive transigir pues con la contraparte. Entonces, ojo, y allanarme también muchas veces viene dado por los medios de prueba, porque esto sí ya viene de la malicia. Si el otro no tiene medios de prueba en mi contra, ¿yo por qué me voy a allanar? Yo no me voy a allanar a nada. Y esto pasa muchas veces, el cliente sabe que cometió el hecho, pero él no se allana simplemente porque no hay pruebas en su contra. Ahora, usted como abogado también tiene una vaina y es, pues es que si no están las pruebas, yo también cómo sé que lo que está diciendo el otro es verdad o no es verdad, ¿cierto? Para yo poder aconsejar bien a mi cliente. Pero cuando todas las pruebas se arriman al proceso de manera correcta, yo le digo a mi cliente, hey, papá, venga, nos vamos a tener que allanar porque la verdad es que nos tienen cogidos por las que ya sabemos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tenemos ahí ya la solicitud y tenemos el decreto de la prueba. Ahora vamos a ver la práctica de la prueba. Primero, veamos frente a la práctica el orden de práctica. El orden de práctica de prueba. ¿Cuál es el orden de práctica de prueba? ¿Quién interviene primero? Primero, interviene el juez. Ya vamos a ver cuál es la dinámica que tiene que realizar el juez cuando practica la prueba. Segundo, ¿quién interviene? Interviene quien solicita la prueba. Quien solicita la prueba es el segundo que interviene. ¿Quién interviene de tercero? Naturalmente, en contra de quien se solicita. ¿Qué ocurre? La técnica que utiliza
esta persona que solicita la prueba es una técnica muy diferente a la que utiliza en contra de quien se formula. Obviamente estas técnicas ya las veremos cuando hablemos un poco más de interrogatorios, pero básicamente en la prueba testimonial, cuando yo estoy solicitando la prueba, la técnica que yo utilizo es algo que se denomina el interrogatorio directo. El interrogatorio directo básicamente está formulado por preguntas abiertas en donde lo que yo estoy buscando es que el testigo suministre información. Por eso es que yo le estoy preguntando quién, cómo, cuándo, dónde, explicarnos, contarnos, decirnos, manifestarnos, en fin. El testigo va a exponer todos sus dichos, va a dar toda la información que conoce. Y cuando yo soy en contra de quien se ha solicitado la prueba, no quiere decir que yo no pueda utilizar interrogatorio directo. Puede ser, pero eso genera un menor control del testigo. Pero yo lo que podría hacer, o la técnica en la que yo tendría que realizar el interrogatorio, es la técnica del contrainterrogatorio. Ese contrainterrogatorio, pues básicamente está compuesto de preguntas de carácter cerrado, en donde básicamente yo no estoy pidiendo explicaciones, sino respuestas concretas. Ojo, muchas veces confunden el hecho de que una pregunta cerrada son de afirmación-negación. No, eso no es una pregunta cerrada. Pues, porque es que una pregunta cerrada es la que permite una única respuesta, sin explicaciones. Vea, yo le voy a decir, y muchas veces una pregunta cerrada puede estar precedida digamos, por palabras que normalmente nosotros concebimos en preguntas abiertas, eh, como ¿cuántos? Le voy a preguntar a ver a quién le pregunto algo por acá. Le voy a preguntar a Alejandro Sorno. Aleja, usted, ¿cuál es su color favorito? Aleja, desperta pues. Sí, ya la pillé, no está en clase. Muy bien, Aleja. Entonces vamos para el que sigue. Javier, ¿cuál es tu color favorito? Azul. Oiga, bueno, digamos que esa una pregunta riesgosa, aunque terminó siendo de carácter cerrado, porque usted tiene un solo color favorito, pero podría darse a una multiplicidad de respuestas. Ahora, yo le voy a preguntar lo siguiente, una cosa que sí no va a admitir más de una respuesta y es, eh, a ver a quién le pregunto. Ya sabemos que Alejandra, qué regañada le va a pegar en la próxima clase. Salomé, ¿usted cuántos hermanos tiene? Mira, otra que se voló de clase. Muy bonita, Salomé. Susana, ¿usted cuántos hermanos tiene? ¡Ey, qué montón de gente volada de clase! Valeria Gudelo, ¿usted cuántos hermanos tiene? Dos, profe. Dos. Listo, perfecto. Oiga, esa pregunta daba posibilidad a que hubieran otras respuestas diferentes. La verdad no, porque yo estoy preguntando por un número concreto, entonces naturalmente la respuesta tiene que ser cerrada. Entonces no siempre las respuestas cerradas o las preguntas cerradas son de respóndame sí o no. No, muchas veces es la connotación de la respuesta y es que la respuesta no puede dar lugar a explicaciones. Listo. Otra cosa es que yo le preguntara sí, no, las preguntas que piden explicaciones, básicamente. Explicaciones de que usted pueda dar versiones o información de forma descontrolada. Digo descontroladas porque precisamente el contrainterrogatorio lo que busca es controlar al testigo. Ahora, la finalidad con el contrainterrogatorio, lo voy a poner de manera genérica, aunque tiene muchas finalidades, es la verificación de la información. Por esa razón es que la primera etapa de práctica, pues frente a los litigantes, es que
Primero se trae la información y luego se verifica. Por eso es que el orden es directo, contrainterrogatorio. Ahora, el Código General estableció una dinámica muy parecida a la que tiene la Ley 906 con relación al proceso penal. Y es que le da la posibilidad a los litigantes, ojo, le da la posibilidad a los litigantes de poder volver a formular interrogatorio. Pero entonces la finalidad ya no es la de traer información. No, 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 no. Ya es la finalidad de aclaración. Entonces, esto es lo que se llamaría el redirecto. El redirecto. Tienes posibilidad nuevamente de preguntar, pero la finalidad de ese redirecto es la de aclaración. ¿Y qué es lo que vas a aclarar? Vas a aclarar básicamente sobre la información que fue verificada. Es decir, solamente puedes aclarar sobre digamos, el contexto de las preguntas que formuló tu contraparte previamente en el contrainterrogatorio. Atendiendo al principio de igualdad, entonces, naturalmente, quien tendría una última oportunidad para poder interrogar tendría que ser, pues, la persona en contra de quien se formula el interrogatorio y esto se llamaría el recontra, recontrainterrogatorio, ¿cierto? ¿Cuál sería la finalidad? La finalidad seguiría siendo la misma, verificación de la aclaración. ¿Listo? Entonces digamos que esa es como la dinámica normal. Normalmente los abogados no utilizan el redirecto. Yo no sé si es porque no lo conocen o porque no saben pues realizarlo. Obviamente dentro de esto que yo les acabo de decir, aquí hay inclusive ya algunas estrategias para la defensa o para la contradicción de los testimonios. Por ejemplo, suponiendo que yo sea esta persona, yo sea este de acá, mi contraparte, quien solicitó el interrogatorio, va a hacer una aclaración y le formula una pregunta diferente, es decir, una pregunta con información diferente de la que por mí fue cuestionada. Yo le digo al juez, su señoría, objeción, se sale del objeto de la aclaración, porque yo nunca pregunté eso y no pueden venir a traer información diferente de la que ya fue arrojada durante el interrogatorio directo, y el juez le tendría que hacer caso a uno. ¿Por qué? Porque es que básicamente entonces haríamos de este escenario algo absolutamente interminable. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta es como la dinámica o el orden en el que vamos a encontrar que se pueden hacer los testimonios. ¿Qué puede ocurrir? Muchos fenómenos pueden ocurrir antes de la práctica de la prueba, y es, inclusive antes de que el juez empiece a practicar la prueba, yo le puedo decir al juez, su señoría, yo desisto de esa prueba testimonial. Perfecto. Y no se practica. Y no se practica. Pero el juez sí tiene una capacidad oficiosa. Ya vamos a ver cuándo el juez de oficio puede decretar pruebas testimoniales, que no es siempre. De hecho, es más limitado en el decreto de oficio de la prueba testimonial. Entonces, listo, perfecto. Se desiste de la prueba. Ahora, cuando en la prueba se va a empezar a practicar, ¿cómo es que el juez empieza a practicar esa prueba y el testigo qué puede hacer durante la práctica de la prueba? Para ello, pues entonces va a ser lo más atinado, lo más correcto, que nos vamos al Código General. Del artículo 219 al artículo 221 es de lo que vamos a empezar a hablar. Requisitos del interrogatorio. Las preguntas se formularán oralmente en la audiencia. Sin embargo, si la prueba se practica por comisionado, las partes podrán entregar cuestionario escrito antes del inicio de la audiencia. Cada pregunta versará sobre un hecho y deberán ser claras y concisas. Si no reúne los anteriores requisitos, el juez la formulará de la manera indicada. Ahí tenemos un montón de cosas. Primero, la modalidad en la que se tienen que hacer las preguntas, es decir, las preguntas se hacen de forma oral. Ahí nos habla del comisionado, es porque la prueba se va a practicar
por fuera de las instalaciones del despacho y pues aparentemente usted no va a estar en la práctica de la prueba. Usted no va a estar en la práctica de la prueba, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el comisionado le formula las preguntas de manera, pues de las preguntas que usted le pasó por escrito, se las formula al testigo. Hombre, vea, ya yo veo eso tan distante, es por una simple razón, es que la tecnología ya nos permite poder practicar la prueba en cualquier lado. Entonces, básicamente esas pruebas por comisionado no van a, pues han ido desapareciendo poco a poco. Aún siguen existiendo, por supuesto, pero venga, usted puede estar en Dibuya, en Guajira, puede estar en Eslovaquia, en donde quiera, pero se me da el favor y se me conecta y yo no necesito la prueba por comisionado porque el juez la puede practicar directamente a través de los medios digitales, ¿cierto? Entonces, ojo, la intervención siempre va a tener que ser escrita. Que usted dentro de su inexperiencia siempre hace lo siguiente es otra cosa diferente, que lleva sus preguntas escritas y usted las lee. Dígale al despacho cómo es cierto si o no. Bueno, hombre, nada le prohíbe usted poder llevar sus preguntas escritas. Usted verá cómo prepara su material para poder ir a audiencia. Yo digo es que llevar sus preguntas escritas es tan malo porque si usted necesita estar leyendo sus preguntas, es porque usted no tiene bien preparado ese interrogatorio. Es porque literalmente usted no sabe qué es lo que espera conseguir. Es más, es tan dañino tener esas preguntas así escritas que en el momento en el que le formulan una objeción, siempre el abogado a donde va a aterrizar es al mismo papel. Entonces llegan y te objetan una pregunta y el juez dice, sí, reformule la pregunta, lo primero que hace el abogado es plan, clavarse en la hoja. ¿Y sabe que no tiene esa hoja? Esa hoja no tiene las fórmulas para reformular las preguntas. Entonces usted se pone a divagar ahí en el, ¿sabe qué? Se pierde, créame, se pierde. Y usted puede llevar un derrotero, usted puede tener derrotero, puede tener información clave, pero si usted necesita estar esculcando siempre el papel para poder formular las preguntas, la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, sabe que usted no tiene ese interrogatorio bien preparado. Déjeme decirlo. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo, a pesar de que usted lleva el papel, usted igual tiene que ser la expresión oral. Manifiéstele al despacho, así sea leyéndola. No pasa nada, pero las tiene que expresar usted de manera oral. Ahora, aquí nos está dando el primer fundamento de las objeciones en este artículo 219. Llega y nos dice, cada pregunta versará sobre un hecho. Punto. Primera objeción. Si quieren la van anotando. Primera objeción que se está planteando ahí. ¿Qué ocurre cuando a una persona se le formula, y esto no es solamente en sede de la prueba testimonial, sino en sede de la prueba de declaración de parte? Ojo, cuando se pregunta por más de un hecho, eso es lo que nosotros conocemos como la pregunta compuesta. La pregunta compuesta tiene dos modalidades. Modalidad número 1 es cuando se pregunta por más de un hecho, o 2, cuando se hace más de una pregunta en la misma pregunta. Cuando se hace más de una pregunta en la misma pregunta. Y esta es súper común, esta es súper común. Cuando llegan y le preguntan a la gente, usted conoce a mi cliente y en caso de que la respuesta sea afirmativa, díganos en qué circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ahí no hay dos preguntas, hay dos preguntas. Entonces, objeción. Su señoría compuesta, que me separe esas preguntas. La primera, ¿conoce a mi cliente? Sí. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo lo conoció? Perfecto. Entonces, ojo, eso va a ser importante en el caso, pues, de que nosotros tengamos un límite en las preguntas, ¿cierto? Bueno, puede ser una de las finalidades. ¿Cómo que límite en las preguntas? Cuando estamos hablando de la prueba de declaración de parte, recuerden que hay una limitación en las preguntas. Usted tiene 10 o tiene 20 preguntas para formularle. Entonces, naturalmente, esa objeción de la pregunta compuesta que va a obligar
al litigante que está formulando el interrogatorio que tenga que separar las preguntas y que naturalmente se va a empezar a hacer el conteo, pues eso va a ser pregunta chuleada, pregunta chuleada, pregunta chuleada y se le va a reducir su, digamos, su ámbito del interrogatorio, se le va a reducir el número de las preguntas que puede formular. Pero ¿qué pasa con la prueba testimonial? Que la prueba testimonial no tiene limitaciones. Es decir, usted puede formular 752 mil millones de preguntas. Usted puede formular todas las que quiera. O digo todas las que quiera en la medida que todavía usted esté dentro del ámbito del hecho discutido, porque cuando usted está preguntando pues ya agotó todo el ámbito y le empieza a decir, ¿y usted qué va a hacer hoy? No, pues naturalmente pues eso no tiene cabida dentro del proceso, pero el código no establece una limitación para la prueba testimonial. Listo, entonces podría llegar a ser importante esta objeción. Sí, para el efecto de no confundir al testigo frente a lo que se le esté preguntando y que la respuesta naturalmente pueda ser entendida de manera clara por quien la tiene que entender, que es el juez. Entonces, para esa, digamos que esa es la primera objeción, pregunta compuesta, pues la que nos ofrece este medio de prueba. Segunda, llega y nos dice, y la pregunta deberá ser clara y concisa. Oiga, ahí hay dos tipos de formulación de la pregunta que también nos va a generar a nosotros objeción. Vamos a hablar. Entonces llega y me dice, clara. Alguien que me diga, alguien, el que sea, ¿qué es lo exactamente contrario a claro? Oscuro. Lo disputo. Pues sí, pues sí, es oscuro. Pero en el tema le entendí, pues cuando me están diciendo, haga la pregunta clara, ¿cómo sería la pregunta contraria? Pues porque yo decía una pregunta oscura, ¿cómo es una pregunta oscura? ¿Cierto? Ay, profe, pues incomprensible, incomprendible. Sí, esa puede ser una, esa puede ser una. Es que la ausencia de claridad es que no se sabe bien qué es lo que se está preguntando. Entonces, frente a la claridad, pueden existir varios parámetros para yo poder decir, bueno, esta pregunta no es clara. ¿Por qué? Eh, porque la pregunta es vaga, porque la pregunta es vaga. Por ejemplo, dos vehículos se chocan y yo le pregunto al testigo, ¿y de qué color era? ¿De qué color era qué? A eso le hace falta claridad, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque la pregunta es vaga, no me precisa sobre lo que me está preguntando. ¿De qué color era el vehículo que sufrió el accidente de tránsito? Porque ese hecho ya está esclarecido, ¿cierto? Sí. Entonces, listo. ¿De qué color era el vehículo? Ah, el vehículo era rojo. Entonces, era que una pregunta no es clara porque es vaga, porque es vaga. Listo. Ahora, hay otras formas en las que la pregunta no es clara, y es cuando la pregunta no es porque sea ambigua, porque la ambigüedad está atada inclusive a la otra, objeción, que es que dice que sea la pregunta concisa, es decir, aquí es ambiguo. Lo de lo ambiguo es que, digamos que no se sabe bien qué es lo que se está preguntando, o más bien, que la formulación de la pregunta permite que la respuesta pueda entenderse de todas las maneras posibles. Entonces, generalmente esta ambigüedad está dada por, digamos, dobles, triples, cuádruples negativas que no le permite a usted entender bien qué es lo que se está respondiendo inclusive. Por ejemplo, si yo le digo, a ver a quién le voy a decir algo, se lo voy a decir a alguno de los que no está en clase, a Alejandra. Entonces, Alejandra, que no está en clase, le voy a decir, Alejandra, ¿sí o no? Aquí estoy. Ay, sí, mira cómo se despertó. Entonces, yo le digo, Profe, como que despertó. ay, tranquila, Alejandra, que ahorita. Profe, estoy con el internet de la universidad. Me perdonan, pero tú sabes que... Entonces, yo le pregunto a Alejandra, Alejandra, ¿usted no estuvo en clase ahora que la llamé, sí o no?
Sí estaba, bueno, escuché. Pero ojo, usted me está escuchando yo le dije, usted no estuvo en clase ahorita que la llamé sí o no. Cuando usted llega y responde no, ¿qué es lo que me está queriendo responder? ¿Que si estuvo en clase o no estuvo en clase? Y cuando me responde sí, me está diciendo que estuvo en clase o no estuvo en clase. Entonces, ojo, esa formulación de las preguntas con las dobles negativas es inadecuada. ¿Por qué? Porque entonces no va a permitir que se pueda entender lo que se está respondiendo, ¿cierto? Ahora, entonces, vaga, ambigua y confusa. Vaga, ambigua y confusa. ¿Qué es lo que hace que una pregunta sea confusa? Muchas veces lo que hace que la pregunta sea confusa son las expresiones que se utilizan al momento de preguntar. Por eso es que se hace importante saber cuál es el grado de escolaridad que tiene la persona a la que se le está preguntando. Los abogados tienen un viciecito de querer preguntar todo de manera absolutamente técnica. Y no estoy diciendo solamente el abogado litigante, sino que le pasa mucho al juez. ¿Por qué? Porque es nuestra ciencia y nuestra ciencia implica que nosotros dentro de nuestra cotidianidad utilizamos palabras técnicas de derecho. Y entonces esas mismas palabras técnicas las preguntamos al testigo. Entonces, llegan y le dice al testigo, bueno, ¿es cierto, sí o no, que usted es un mero tenedor? Oiga, dígame que un ciudadano a pie sepa que es un mero tenedor. Un mero tenedor, este man me está preguntando por el almuerzo que me comí o no. Entonces, claro, cuando se escapa de su experticia, entonces esa pregunta de alguna manera va a generar una confusión porque el testigo no sabe bien qué se le está preguntando. Por eso es que cuando tú formulas las preguntas, trata de formularlas en un lenguaje que cualquier persona pueda comprender y de esa manera vas a eliminar la confusión. ¿Cómo así? Pues en vez de preguntarle mero tenedor, ¿cómo más le preguntarías? ¿Es cierto que usted no se considera el dueño de esa casa? Dígame que no es no es la misma pregunta. No es la misma pregunta, es la misma pregunta. Dígame, ¿cómo es cierto que usted no quiere apropiarse de esa casa? ¿Cierto? Listo, perfecto. Entonces ahí tenemos otras dos objeciones que plantea pues el código, aunque no lo establece pues en esos términos. Listo. ¿Qué pasa? Que cuando se formulan las objeciones, el juez pues resolverá sobre ellas. Ya vamos a ver como la fórmula de resolución de las objeciones. Muy bien. Formalidades del interrogatorio. Los testigos no podrán escuchar declaraciones de quienes precedan. ¿Qué quiere decir eso? Por eso siempre es importante que cuando uno esté en sala de audiencia, uno verifique que los testigos de uno no estén dentro de la misma sala que los otros, pues cuando estén rindiendo declaración. ¿Por qué? Porque escuchar al testigo anterior va a viciar la espontaneidad del testigo y por lo tanto ese testigo ya no se puede escuchar. Ya no se puede escuchar. ¿Por qué no se puede escuchar? Porque su espontaneidad está comprometida. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso. Presente e identificado el testigo con documento idóneo a juicio del juez, es decir, cualquier tipo de documento que lo identifique de manera plena. Una vez, es que también es que se van con las ultraformalidades. Resulta que yo me fui con un testigo, que el testigo había embolatado la cédula original y tenía a su mano la cédula vieja. La cédula vieja, pues hizo el cambio de cédula y tenía la cédula vieja. Entonces llega y se la exhibe al juez y el juez le dice, no, esa cédula a mí no me sirve. Dice, pero ¿cómo que no? No es el mismo documento, ese documento fue válido en algún momento. Pues es más, sigue siendo válido, lo que pasa es que él lo renovó, pero sigue siendo el mismo documento. A juicio del juez, que me pareció un juicio muy arbitrario. Ojo, a esto de juicio del juez, esto básicamente lo que quiere decir es cualquier documento, puede ser su licencia de conducción o cualquier otro que lo identifique de manera plena. Listo. Este le exigirá juramento de decir lo que conozca o que le conste sobre los hechos que se le pregunten y de los que tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad penal por el falso testimonio. Entonces, claro, esto sí pasa con todas las personas que van a ir a rendir testimonio, sea parte o sea testigo, en donde se le va a decir, ojo, se le toma el juramento y el juramento obviamente
pues pareciera una práctica muy religiosa por el tema del juramento, pues tampoco es que le esté diciendo jure por Dios, no, no. De hecho, hay jueces que sí lo dicen, muy particular, pero el juramento no dice, jura decir la verdad, nada más que la verdad, no ocultar, bla, 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 bla. Sí, lo juro, pero no le está diciendo que jure por Dios. Lo que pasa es que, no sé, es como el acto de compromiso simbólico que tienen las personas cuando juran, el tema de levantar la mano, pues... ¿Y si no la levanto, qué? ¿Estoy jurando más o estoy jurando menos? Es que ¿quién dijo que la fórmula del juramento tiene que ser levantando la mano y con la otra mano en la Biblia? Pues no, es simplemente la expresión. Porque lo que vale el juramento es que le están advirtiendo. Usted está jurando a decir la verdad y nada más que la verdad, ¿cierto que sí? Sí. Y aquí viene la otra parte que es de vital importancia. Se le tiene que hacer la advertencia. Si no se le hace al testigo la advertencia y él dice mentiras en juicio, él no conocía las consecuencias negativas de decir mentiras. Entonces, por eso se le tiene que decir, ojo, le advierto que decir mentira, mejor dicho, que ocultar la verdad total o parcial, decir mentira, bla, 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 es sancionable con pena de prisión al tenor del artículo tal del Código Penal. ¿Le queda a usted claro eso? Sí, me queda claro. ¿Jura entonces decir la verdad? Juro decir la verdad. Con esa advertencia, él tiene conciencia y conocimiento de que lo que tiene que decir ahí es efectivamente la verdad. Que lo contrario a la verdad, ojo, y contrario, siendo conocimiento mío, naturalmente va a tener que ser sancionable, ¿cierto? Obviamente ustedes saben que ese juramento tiene unas limitaciones. ¿Y cuáles limitaciones tiene? Pues las limitaciones del artículo 33 de la Constitución. Y es que yo, por más juramento que tome, yo puedo abstenerme de, ojo, de contestar unas preguntas que tengan responsabilidad penal. Ahora, se pueden contestar, sí, bajo la advertencia de decirle al juez, su señoría, pero le tienen que hacer la advertencia al testigo de que esas preguntas no son bajo la gravedad del juramento. Uy, sí, imagínese, ¿cierto? Pero obviamente el testigo ya, calladito, pues porque si va a incurrir una responsabilidad penal por ir a rendir testimonio, ni riesgos. Ahora, dice a continuación, a los menores de edad no se les recibirá juramento, pero el juez los exhortará a decir la verdad. Hay una creencia, hay una mala creencia de que uno no puede llamar testigos menores de edad. ¿Quién dijo que no? Claro que los puedo llamar. Lo que pasa es que depende de la edad que tenga el testigo o que tenga la persona, que yo le puedo formular el interrogatorio de manera directa o el interrogatorio se tiene que formular a través de una modalidad de entrevista por parte de un trabajador social. Sí, sí, sí. Es que usted se imagina usted interrogando a un niño de 5 años, pues, o a un niño de 6 años. Usted dentro de su infinita delicadeza diciéndole al niño, y es cierto que su papá se acostaba con la empleada del servicio. Pues, vos te imaginas. Uy, usted dañándole la vida a ese pelado. Entonces, por eso es que, a los menores, ojo, menores de 12 años, los menores de 12 años, usted los puede llamar como testigos, sí los puede llamar como testigos, pero la práctica de ese testimonio no lo puede practicar usted. Es más, usted no le va a formular una sola pregunta. Usted no le va a formular una sola pregunta. Las preguntas las formula el trabajador social en la entrevista que tiene un espacio controlado con ese menor de edad. Ahora, si el menor de edad tiene más de 12 años, usted sí le va a poder preguntar de manera directa. ¿Por qué? Es que ya en esa etapa de la vida, teniendo una conciencia más o menos certera de las realidades, va a tener la posibilidad, obviamente, usted de interrogarlo sin la prevención del juramento. Sin la prevención del juramento, pues porque naturalmente, y todos lo sabemos, por lo mucho o poco que conozcamos de derecho penal, es que los menores de edad no pueden tener responsabilidad penal. Entonces, claro, ahí está. No, por más mentiras que diga el niño, no lo podemos mandar pues ni para reformatorio, ni mucho menos. Entonces, obviamente el juez le va a decir, tienes que decir la verdad, pero no le está diciendo, pero ojo que si no se va para la cárcel. Y donde el juez llegue a decir eso, ¿sabe qué? Yo haría lo que fuera para anular ese testimonio. ¿Por qué? Porque es que bajo esas circunstancias, dígame el temor que va a tener ese menor de edad bajo la amenaza de que se va a ir para la cárcel. El menor de edad se pone a llorar ahí, por Dios bendito, ¿cierto? Muy bien. Ahora,
Vamos a hacer, sigamos con el tema de la práctica. Hasta este punto, mire, verá que viene la intervención del juez, en donde el juez identifica digamos que la parte inicial del testimonio, en donde el juez identifica al testigo y le toma el juramento. Seguido, nos está hablando digamos, de un derrotero de las pruebas que se pueden seguir haciendo. Dice, el juez rechazará las preguntas inconducentes, las manifiestamente impertinentes y superfluas. Es decir, ahí llegamos a tres objeciones diferentes. Inconducentes. Recuerde que la conducencia de una prueba corresponde a la idoneidad del medio de prueba para poder demostrar un hecho específico. Es decir, ojo, y estamos hablando de la prueba testimonial, está diciendo el juez, vea, si usted va a practicar un testimonio o va a formular una pregunta para lograr la demostración de un hecho que solamente se puede demostrar con otro medio de prueba diferente del testimonial, esa pregunta no me vale. ¿Cómo así? Es cierto que Pedro y Juan suscribieron la escritura pública número 558. Objeción inconducente, su señoría. ¿Por qué inconducente? Pues porque él puede decir sí o puede decir no, pero lo único que demuestra que hubo esa suscripción de la escritura es la misma escritura pública, porque la existencia de la escritura pública no se sustituye con ningún otro medio de prueba. Entonces, sí, tiene toda la razón. Esa pregunta es inconducente, pregúnteme otra cosa diferente. El día antes de la firma de la escritura pública, las partes se encontraron en la notaría para revisar la escritura. ¿Esa pregunta es inconducente? No, porque no está preguntando sobre la existencia de la escritura, está preguntando sobre unas circunstancias inclusive anteriores a la firma de la escritura pública. Preguntas impertinentes. Uno, hay una impertinencia relativa a esa digamos, a los hechos que se discuten dentro del proceso, que naturalmente si yo voy a preguntar cosas que nada tienen que ver con el proceso, entonces el juez no las tendría por qué recibir. Ahora, la otra pertinencia viene delimitada es por los hechos que específicamente se enunciaron que el testigo iba a declarar. Entonces yo ahí sí le digo al juez, su señoría, qué pena, pero ese hecho no se enunció, esa pregunta es impertinente, se sale del objeto de la prueba. Listo. Y las superfluas hace que la pregunta sea inútil. Inútil es porque no le va a aportar nada al proceso diferente de lo que ya tiene. ¿Y cómo es eso? Pues básicamente cuando estamos hablando de las preguntas repetitivas, esa pregunta es superflua. Obviamente suena más bonito cuando usted llega y formula la objeción indicándole objeción, pregunta repetitiva, para que no ponga a adivinar al juez sobre qué clase de superflua es la pregunta. Listo. Por eso le dice, superfluas por ser repetición de una ya respondida. Ahí lo dejó muy claro pues con esa clase de superflua. Claro que existen muchas otras clases de preguntas superfluas, como por ejemplo cuando yo le pregunto sobre negaciones indefinidas, cuando le pregunto sobre hechos notorios, porque como eso no se tiene que demostrar, pues naturalmente yo no le puedo preguntar sobre eso al testigo. Muy bien. Dice, a menos de que sean útiles para precisar la razón del conocimiento del testigo sobre el hecho. Es decir, ese sería el fundamento para yo volverle a hacer una pregunta repetitiva. Yo ya se la hice, pero su señoría es para precisar la razón del conocimiento del testigo. Entonces, díganos, usted vuelve a repetir las preguntas. Bueno. Rechazará también las preguntas que tiendan a provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones. Aquí es de donde viene otra objeción que se denomina la pregunta de opinión. Recuerden, y se los decía yo con el testigo directo, que su opinión vale 5 huevos y medio, no vale nada, no vale nada. Por eso esta que tiendan a provocar conceptos son preguntas de opinión. ¿Usted qué cree? ¿Usted se imagina? ¿Es posible que...? No, esas son preguntas de opinión. Y, ojo, al testigo se le preguntan es sobre hechos y no sobre sus opiniones. Pero recuerde que sí hay un testigo al cual se le puede preguntar una opinión y es el testigo técnico. Mire que por eso aquí lo dice, excepto cuando se trate de una persona especialmente
calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia. Entonces, de ahí viene la regulación, un poco de la regulación del testigo técnico. ¿Listo? Las partes podrán objetar las preguntas por las mismas causas de exclusión a que se refiere el inciso precedente y cuando fueren sugestivas. Listo, ya después vamos a aprender muy bien qué es una pregunta sugestiva, pero digamos que el concepto general de la pregunta sugestiva es cuando se formula una pregunta que sugiere de entrada la respuesta. Por ejemplo, cada pregunta que yo hago diciendo, afirmando algo, eso ya es una sugestión. Vea, y las sugestiones pueden ser tan grandes como pueden ser como tan sutiles. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a usted su nombre, le digo, a ver, vamos a ver a quién le voy a preguntar. A alguien que sí está en clase. Ah, bueno, que no está en clase. Su nombre es María Salomé Suárez. Ey, eso ya es una sugestión, porque yo ya le estoy diciendo cuál es el nombre. Le estoy diciendo cuál es el nombre. Estoy en clase. ¿Cómo que no estoy en clase? Oiga, despertaron todos, despertaron todos. Un profe, ese internet de la universidad está muy malo. Claro, claro. Bueno, oiga, entonces eso es una sugestión. ¿Cómo, hey, cómo van? Bien, no las veo. Profe, estamos todos muy concentrados. Sí, José está desayunando, José está desayunando. Está en el baño, tampoco se puede ir al baño. Bueno. Oiga, entonces vea pues, entonces esa pregunta tiene una sugestión. ¿Cómo eliminaría yo la sugestión? Pues hágala de manera neutral, sin que yo le diga al otro cuál tiene que ser la respuesta. Entonces, bajo esas circunstancias, pues yo tendría que cambiar la pregunta, en vez de preguntarla, ¿su nombre es María José? No, María Salomé, perdón. Entonces, yo en vez de preguntarle eso, yo le pregunto, ¿cuál es su nombre? De esa manera usted me puede responder lo que usted quiera. Naturalmente que tiene que ser la verdad. Ahora, hay muchas otras preguntas sugestivas y generalmente la sugestión también viene precedida digamos, por la palabra de la afirmación. Y es decir, ¿es cierto que usted estuvo en su casa ayer a las 8 de la noche? Oiga, sugestiva. Quítemele la sugestión. ¿Cuál es la sugestión? Pues tiene todas las sugestiones del mundo. Y es, primero, lo es cierto, y segundo, en su casa a las 8 de la noche. Pues básicamente, para eliminar todo eso, yo en vez de decir cierto, y en vez de decir en su casa a las 8 de la noche, yo le pregunto, ¿usted dónde estuvo anoche? Yo estuve anoche en tal parte. Y a las 8 de la noche, ¿dónde se encontraba? ¿Sí vieron cómo le eliminé la sugestión a la pregunta? Hombre, vea, hay veces es tan difícil identificar esas sugestiones que ni el juez las percibe. Y yo fácilmente yo le pude haber hecho esa pregunta. ¿Es cierto que usted estuvo en su casa ayer a las 8 de la noche? Sí, yo estuve ayer. Va, y nadie dijo nada. Esa pregunta pasó derecho. Les quiero decir que los mejores interrogatorios del mundo y los mejores interrogatorios para lograr confesiones y demás, ¿sabe qué tienen? Tienen exactamente todo lo que dice que no se puede hacer. Y generalmente tienen sugestiones, tienen... las preguntas muchas veces no son claras, las preguntas son ambiguas. Obviamente no estoy muy a favor pues del tema de hacer las preguntas ambiguas porque la verdad son muy riesgosas, pero digamos que con relación a las preguntas sugestivas, sí, siempre y cuando la sugestión sea sutil, porque cuando la sugestión es exageradamente evidente, pues naturalmente el juez te la va a rechazar, ¿cierto? Bueno, a ver, inconducentes. Listo. Entonces me dice, y también se eliminarán cuando fueren sugestivas. En este evento, el objetante se limitará en indicar la causal y el juez resolverá de plano sin necesidad de motivar mediante decisión que no admite recurso. Entonces, ¿cuál es, digamos, la fórmula que se utiliza ahí? Entonces, paso uno. Se formula una pregunta por parte de una de las partes. Ahora va a exigir, uy, ya se me ocurrió la bobada que vamos a investigar para la próxima semana. Bueno, se formula una pregunta. Segundo paso. El segundo paso es que la contraparte que identifica que la pregunta tiene un error va a formular la objeción. ¿Y cómo formula la objeción? Pues manifestando su señoría objeto o objeto a la pregunta, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice? Que tenés que expresar en qué se sustenta la objeción. Pero
Pero cuando dice expresa en qué sustenta y cuando dice la causal, es decir, indique la objeción puntualmente, es decir, la pregunta es ambigua, la pregunta es compuesta, la pregunta es sugestiva, punto. Eso es lo que dice el código y se va a limitar a eso, expresar la causal. Pero le voy a decir que el problema, que muchas veces el juez tampoco conoce la causal. Entonces, y aunque lo regañen, ¿qué importa? Sí, hombre, si te regañan en juicio, ¿y qué importa? Hombre, como si no me regañaran constantemente, pero yo prefiero que me regañen por haber tratado de hacer lo que más pude a que no me regañen y nada me resulte. Entonces, ¿cuál sería para mí la fórmula correcta? Enuncie bien la causal, diga, la pregunta es repetitiva porque el testigo ya respondió eso o ya se lo formuló hace 2 preguntas. Es decir, esa explicación breve nunca está de más. El juez te puede decir, no me explique nada. Listo, el juez se lo va a decir, no pasa nada. Pero por lo menos que el juez sea el que se sienta incómodo y te diga que no lo puedes hacer, pero no asuma que no lo puede hacer. Hombre, vea, ¿usted se imagina usted plantear una objeción de inconstitucionalidad en donde usted simplemente diga, objeción inconstitucional, y el juez no la entiende y le ordene a usted, le ordene tener que responder? No, yo digo, inconstitucional su señoría porque lo está obligando a declarar en su propia contra. Ojo, pero la declaración en su propia contra solamente aplica cuando es por un tema de responsabilidad penal o por un tema de responsabilidad contravencional. Listo. De resto, nada más, pues como que, su señoría, es que me quiere sacar la confesión de que le fui infiel a mi esposa. Sí, señor, y respóndame al favor. ¿Me está obligando a declarar en mi propia contra? No, la verdad es que no. Si quiere, niéguese a contestar, pero yo le califico esa negativa a contestar. Pero en este caso, cuando digamos que se pregunta por un tema de responsabilidad penal, usted tiene la posibilidad de quedarse callado, absolutamente callado. ¿Sabe qué? En los accidentes de tránsito tendría que pasar eso de manera infinita. Pues, y la verdad es que en el tema de responsabilidad civil, la gente siempre le encanta hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Imagínate que te pregunten, y entonces usted estaba manejando su vehículo a más de 120 kilómetros por hora. Objeción, su señoría. ¿Por qué objeción? Inconstitucional. Lo estás obligando a declarar en su propia contra. Ojo, en su propia contra con una responsabilidad contravencional, porque ya le está preguntando ahí sobre una violación a una de las normas de tránsito, ¿cierto? Cierto. Entonces, quédese callado. Es cierto que usted colisionó al transeúnte o lo atropelló. Objeción, su señoría, inconstitucional. Pues le está obligando a tener que declarar en su propia contra sobre un tema de responsabilidad penal que lo podría llevar a que lo acusaran de unas lesiones personales o de un homicidio. Sí, tiene toda la razón. No responda. Así de sencillo. Entonces, por eso yo digo que aunque el código lo que te pide es la causal, ya por temas prácticos yo lo que te diría es, no solamente diga la causal, explíquela muy brevemente, pero que sea en cuestión de 5 segundos o 10 segundos, porque esas explicaciones que se extienden mucho, hartan a la gente y parecen más alegatos de conclusión, ¿cierto? Entonces, listo. Usted expone la causal. ¿Qué ocurre? Si ustedes pueden ver, aquí no expresa que el juez va a correr traslado de eso. No, el juez no corre traslado. Pero eso no impide que se pueda meter la pata pues por acá y decir, no, la pregunta sí se puede formular por X o Y razón. Meta la pata. Es que, hombre, por pedir a nadie, pues por pedir nadie se ha muerto. Entonces diga, su señoría, respetuosamente yo considero que la pregunta sí se puede hacer y es pertinente por esta circunstancia, esta y esta y esta. Sí, tiene razón, hágale. Ayúdele al juez, no pasa nada. ¿Qué es lo que dice acá? Que el juez resolverá de plano. Es que cuando dice resolverá de plano, tiene 2 cosas. Una, es que el juez no va a correr traslado de la objeción y 2, que el juez no tiene que motivar resolver la objeción. El juez simplemente va a resolver diciendo, ojo, al lugar, reformule la pregunta o no procede la objeción, conteste por favor. Sí, eso es lo único que va a tener que decir el juez. Y lo más bonito o lo más teso es que esa decisión que acaba de tomar el juez ahí es una providencia judicial. Y como providencia, pues ustedes saben que las providencias del juez se pueden recurrir, a menos de que la ley diga lo contrario, dice esa decisión no se puede recurrir. Punto. ¿Por qué? Porque ustedes imaginan
lo engorroso que sería un interrogatorio en donde cada pregunta, objeción, no al lugar, formulo o interpongo recurso de reposición. Bueno, procedo a resolver el recurso de reposición a la parte. Se le niega la pregunta porque la pregunta, no, cuando terminamos un interrogatorio, jamás. Y los interrogatorios son fluidos, muy fluidos. Muy bien. Cuando la pregunta insinúe la respuesta, deberá ser rechazada. Pues es algo así como la pregunta sugestiva. Sin perjuicio de que una vez realizado el interrogatorio, el juez la formule eliminando la insinuación si la considera necesaria. ¿Listo? Muy bien. Muchachos, tenemos preguntas hasta ahí, que lastimosamente nos acabaron las 2 horas y no vamos a poder terminar. Con la práctica, bueno, claro que aquí en la práctica, pues básicamente ya lo vimos en cuanto a que en cuanto a que ya dijimos como el orden en el que van los interrogatorios, pero hay algo muy importante que quiero que hablemos acá de lo que el juez tiene que preguntarle a la parte, al testigo, perdón, y nos falta por ver entonces la ratificación del testigo, la ratificación del testigo. Listo. Entonces, pregunta, muchachos, tenemos preguntas. Por mi parte, no, profe. No, señor, igual La por mía mi parte. tampoco, profe. ¿Y el viernes va a ser virtual también o si es presencial? Vamos a ver. Spoiléeme, profe. Vamos a ver. Gracias. Bueno, yo les digo en el grupo, listo. Muchachos, si no es más, si todo queda absolutamente claro, entonces nos vemos. Listo, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Perdón. Chao. Gracias, profe.